realidad es manejo de mieloma múltiple. La idea no es hablar todo mieloma, es una patología un poco compleja, ¿no? Y amplia en el sentido de lo que viene a ser en sí la enfermedad, ¿no? Pero nos vamos a basar en el manejo de soporte, porque es lo que realmente la verdad, ustedes pueden llegar a tener que realizar ese manejo de soporte en la emergencia, cuando sean internos, cuando sean residentes, ¿no? El tratamiento específico de quimioterapia y todo lo demás, pues básicamente va a ser para la especialidad, pero el manejo de soporte sí lo puede hacer cualquier médico general. Entonces, en ese punto es donde más o menos nos vamos a basar en la última parte, ¿ya? Pero vamos a hacer una pequeña introducción de todas maneras, revisando y dejando claro algunos términos, ¿ya? Bueno, el mieloma múltiple número uno, pues es una enfermedad neoplásica, ¿ya? Es una enfermedad neoplásica que hasta el momento, por más que haya habido avances en lo que viene a ser el tratamiento, el uso de nuevos medicamentos, prácticamente anualmente se está eh, evaluando la viabilidad, este, se podría decir nuevos fármacos para lo que viene a ser esta patología, ya que todavía al momento no tenemos una cura específica, ¿ya? Pero básicamente se va a ir a destruir a la célula plasmática neoplásica, que es la que está produciendo ese tipo de patología. Esta célula plasmática en realidad tiene como progenitora a una célula linfoide, ¿no? Es un linfocito B que ya en su último estado de maduración se convierte a una célula plasmática y esta por ende es la que va a mutar, se va a clonar en lo que viene a ser la médula ósea, ¿no? Esto es una patología medular, ¿ya? Es una patología medular. Entonces, la proliferación de esas células plasmáticas clonales me van a dar lugar a lo que viene a ser mi mieloma múltiple, ¿ya? Entonces, como les decía, proliferación de estas células. Miren, estas son células plasmáticas morfológicamente monstruosas, ¿ya? Normalmente una célula plasmática tiene un menor tamaño, tiene un núcleo es cierto excéntrico, pero es mucho más pequeño. En este caso vemos células plasmáticas binucleadas, en algunas oportunidades podemos llegar a ver hasta trinucleadas o tetranucleadas, ¿no? Pierden bastante la morfología, aumentan de tamaño, tienden a tener un núcleo un poco más inmaduro, ¿no? Esa es la característica de las células plasmáticas neoplásicas, ¿ya? Entonces, como les decía, esta enfermedad va a estar caracterizada por la proliferación, acumulación clonal de estas células patológicas responsables de la producción de una proteína anormal, ¿no? Una proteína patológica, la llamada proteína M o una inmunoglobulina, porque al fin y al cabo viene a ser un tipo de inmunoglobulina. Es inmunoglobulina totalmente patológica, única, clonal o monoclonal, porque solo es una sola, ¿ya? La que se va a producir, que va a perder totalmente la función de inmunoglobulina. Lo que va a hacer es dañar, ¿no? A lo que viene a ser los tejidos, depositarse en diferentes órganos, ¿no? Entre ellos, el mayor daño lo vamos a tener a nivel renal, ya que se va a acumular en los túbulos, ¿no? Renales, y por lo tanto vamos a llegar a botar, ¿no? A depurar esta proteína por orina, ¿ya? La demostración de la presencia de estas células plasmáticas que están haciendo daño orgánico con la titulación de esa proteína es la que me va a dar todo el diagnóstico de lo que viene a ser un mieloma múltiple, ¿ya? Entonces, más o menos para que entiendan cómo es esta patología. En realidad, esta patología tiene algunas entidades previas, ¿no? No es que un paciente de frente debuta con mieloma múltiple. En realidad, previo al mieloma múltiple, tiene que haber pasado por ciertas etapas. Se describe, ¿no? En la literatura de que antes de que mi paciente haga un mieloma múltiple, por lo menos 10 años antes, es muy probable que esté cursando con una gamapatía monoclonal, llamada gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿no? Esta patología en realidad vamos a tener presencia de células plasmáticas clonales, pero en un porcentaje muy mínimo.
a veces imperceptible a nivel de aspirados medulares, ¿no? Pueden llegar a menos del 5%, o sea, prácticamente estar dentro del rango normal, pero por ahí vamos a tener 1 a 2% de células plasmáticas patológicas. Estas lo que van a hacer es producir una cantidad de proteína monoclonal. Y en realidad, pues la forma nosotros de evidenciar una gamapatía monoclonal es que mi paciente tenga la producción de proteína o de inmunoglobulina patológica, pero sin criterio medular de mieloma. O sea, mis células plasmáticas están totalmente menos del 10%. ¿Ya? Entonces, esta entidad es totalmente asintomática, ya no vamos a tener ningún daño a órgano, no vamos a tener citopenias en mi paciente, por si acaso, mi paciente va a tener un hemograma totalmente normal. Y la pregunta es, ¿y cómo es que llegamos a hacer un diagnóstico de una gamapatía monoclonal? En realidad, muchas veces es de forma incidental. En muchas oportunidades es de forma incidental, por ahí vemos ligero incremento de los niveles de globulinas en los pacientes o por ahí alguna condición o descarte básicamente, ya que las gamapatías monoclonales no son exclusivas del mieloma múltiple, pueden ser secundarias también a otras enfermedades. Entonces, en el interín quizás de hacer otros estudios, hay veces podemos encontrar este tipo de entidad. Le sigue, ¿no? En realidad el curso o la evolución natural de esta gamapatía monoclonal es que estas células plasmáticas clonales incrementen o proliferen, ¿no? En realidad es una proliferación rápida, es una proliferación lenta, requiere de adquisición de nuevas mutaciones, eso es lo que te describe mucho la literatura y los nuevos estudios, que estas células plasmáticas tienen una heterogeneidad a nivel genético. O sea, van a expresar diferentes mutaciones y a su vez las nuevas células plasmáticas clonales van a expresar otras mutaciones, no las que previamente se habían dado. Entonces, esta heterogeneidad es la que básicamente le da la justificación porque es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, ya que en la evolución de enfermedad, ya sea con o sin tratamiento, encontramos múltiples y nuevas mutaciones de forma constante. Entonces, posterior a ello, estas células plasmáticas, como les decía, vamos a tener un incremento hasta llegar al punto de esta entidad que se llama mieloma múltiple, le dicen smoldering o asintomático, ¿no? Es un mieloma múltiple, ya tiene el término mieloma múltiple porque ya vamos a encontrar más del 10% de células plasmáticas en médula, vamos a tener expresión de más de 3 gramos de mi proteína monoclonal, pero no vamos a tener daño a órganos. O sea, no vamos a tener lesiones líticas, no vamos a tener falla renal, no vamos a tener anemia, o sea, no vamos a tener CRAP, para que más o menos me entiendan. Esa es la única condición para yo hablar de un mieloma múltiple asintomático. A su vez, este mieloma múltiple sintomático ya tiene un tiempo más corto, en realidad, para evolucionar a mieloma múltiple. Aún hay una controversia con los múltiples grupos de estudio de mieloma múltiple en iniciar un tratamiento temprano en este tipo de patología. En realidad, es el grupo americano contra el grupo europeo, tienen mucha controversia. Algunos están a favor, otros en contra. Al final, bueno, depende mucho de la parte genética, es que realmente se decide iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, es esta la evolución, se podría decir, previa a lo que viene a ser un mieloma múltiple, ya que el mieloma múltiple ya estamos hablando necesariamente de daño a órgano. O sea, sí tenemos que tener evidencia de daño a órgano para estar totalmente seguros de hablar de un mieloma múltiple. Y por lo tanto, pues vamos a tener un mayor porcentaje de células plasmáticas en médula. En realidad, para nosotros no tener ninguna duda que estemos frente a mieloma múltiple, tendríamos que tener mínimo 60% de células plasmáticas, ¿no? Entonces, bueno, revisando un poquito las últimas actualizaciones, ¿no? Ahora último, nada más ya se ha terminado la revisión de la última revisión, la última edición de lo que viene a ser la revisión que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? En lo que viene a ser tumores hemato-oncológicos, ¿ya?
Y justo en la parte B de esa revisión, pues hablamos de los criterios de mieloma múltiple del diagnóstico. No ha cambiado en realidad desde el 2014, estamos usando los mismos criterios, ¿ya? Como les decía, para hablar de mieloma múltiple tenemos que tener la presencia de más del 10% de células plasmáticas evidenciadas, ya sea por aspirado, biopsia, no hay ningún problema, o en una plasmocitoma extramedular, ¿ya? Acompañado de alguno de los criterios CRAP, ¿no? Ya sabemos, ya los habrán mencionado los criterios CRAP. En este caso, si es que no tenemos criterios GRAD, entonces es necesario, obligatorio que mis células plasmáticas por lo menos estén en más del 60%. Ya, si es que no tengo ningún criterio GRAD. O en este caso, la presencia también de aumento de cadenas ligeras a nivel del dosaje sérico, ¿no? Eso normalmente nosotros lo solicitamos, ¿no? Los niveles séricos de cadenas ligeras para poder determinar qué tipo de mieloma. Entonces tenemos que tener por lo menos un grado, unas cantidades de más de 100 miligramos, de 100 miligramos por litro de este dosaje de cadenas ligeras. O evidencia de una lesión ósea, ¿ya? Cualquiera de estas tres opciones, más la previa, que es la presencia de plasmocitosis medular clonal, porque esta tiene que ser clonal obviamente, o sea, tienen que ser células plasmáticas neoplásicas, podemos tener plasmocitosis reactivas secundarias a otras patologías, por si acaso, pero para eso tendríamos que verificar que mis células plasmáticas no sean clonales, ¿ya? Por si acaso. Bueno, esto es lo mismo, solamente quería explicarles cómo nosotros hacemos la evidencia de lo que viene a ser la presencia de mi proteína monoclonal. Es mediante dos exámenes que tenemos que realizar obligatoriamente, en realidad. La electroforesis de hemoglobina es una de ellas, en la cual se va a ver mi pico monoclonal, por eso se le dice proteína M, ¿no? Lo normal es que esto esté mucho más disminuido que las globulinas de tipo beta 2. Bueno, por si en algún momento en su práctica no han visto una electroforesis de proteínas, les explico. Esta electroforesis de proteínas me evalúa las proteínas plasmáticas que yo tengo, ¿no? En suero. La proteína más importante y la que siempre va a estar elevada es la albúmina, eso es totalmente normal. Y esto de acá hasta, perdón, de aquí hasta acá son las llamadas las llamadas proteínas globulinas. Estas globulinas a su vez las podemos clasificar en globulinas alfa, beta y gamma. Las inmunoglobulinas vienen a ser gamma globulinos, o sea, está en la región gamma. Por eso es que vamos a ver el pico en la región gamma, ¿ya? Lo normal es que esto esté totalmente en el mismo, hay un pequeño pico hasta mucho más bajo que la beta 2, en realidad eso es lo normal, ¿no? Cuando vemos este pico definitivamente es patológico. Ahora, esta electroforesis de proteínas solamente me dice que hay una gamma globulina incrementada, no me dice el tipo de gamma globulina, no me especifica el tipo, por si acaso, y eso lo hace la inmunofijación, ¿no? La inmunofijación prácticamente es como un examen directo a esta fracción gamma, y lo que me hace es expresar para determinar qué inmunoglobulina es la patológica. En este caso, por ejemplo, está marcando la inmunoglobulina G con su cadena ligera kappa. ¿Qué otros exámenes pedimos? En realidad, básicamente los de rutina, hemogramas, bioquímicas, mi paciente debe tener de todas maneras, pues tenemos que verificar los criterios CRAP, tenemos que pedir calcio sérico, de todas maneras, algunas otras electrolitos, perfil hepático para ver las globulinas, para evaluar pronóstico beta 2 microglobulina, DHL es importante. Y hemograma, en este caso, los estudios también de lámina periférica, donde lo más común es lo que viene a ser el Rulov, ¿no? El Rulov viene a ser el apinamiento de los glóbulos rojos debido a la hiperviscosidad que se da por incremento de esta proteína monoclonal. El estudio de proteína lo podemos hacer mediante la electroforesis, que ya le mencioné, la inmunofijación, y es obligatorio el dosaje de inmunoglobulinas y de cadenas libres, ligeras, ¿ya? De cadenas ligeras libres.
En orina también se puede estudiar, se pide el proteinograma, pero en orina, ¿ya? Para poder verificar la presencia de esta proteína en orina, también llamada proteína de Benson-Jones. Entonces, por si acaso, es simplemente esta electroforesis, pero no en suero, sino en orina. Otras pruebas es necesaria las pruebas de imágenes para evidenciar lesiones líticas, lesiones óseas focales, también es muy importante, y el aspirado pues de cajón y o biopsia en el caso pues no tengamos un aspirado adecuado, un aspirado seco, es ideal la biopsia. El cariotipo es muy importante porque actualmente, como ya les he dicho, el mieloma es una enfermedad muy heterogénea por la parte genética, entonces es muy importante hacer cariotipo y también determinación de estudios moleculares. El pronóstico lo evaluamos según ciertos sistemas de estadiaje, score, que podemos usar. En realidad el que más usamos es el IS, ¿ya? El estadiaje IS, ¿no? El Sistema Internacional de Estadiaje, en el cual básicamente va a ser la evaluación de los niveles de beta 2 microglobulina con también niveles de DHL. Ahora, se ha agregado a este sistema el IS revisado, que es solamente pues la presencia de citogenética adversa, ¿no? Ya ahora actualmente tenemos un cuadro especial en los que nos dicen qué citogenética es la adversa en nuestro paciente. Una de ellas es la de lesión 17P y la translocación 414 es uno de los trastornos cromosomales y más, se puede decir, de mayor, de pronóstico más adverso. Y nada más para que tengan una idea, el tratamiento en realidad, bueno, ha avanzado demasiado rápido, ¿no? Desde los años 60, en los cuales solamente se usaba corticoterapia en este tipo de pacientes y teníamos una mejoría muy parcial, la mayoría fallecía porque no era suficiente este tratamiento. Se vio a partir de los 70 que asociándole a algunos agentes alquilantes que se usaba en otras neoplasias podrías mejorar la respuesta. Se inició tempranamente lo que viene a ser uso de melfalán, ciclofosfamida, que son dos medicamentos que hasta ahora o hasta el momento todavía se siguen usando en el tratamiento. Posteriormente se dio cuenta a partir de los años 80 que un procedimiento que viene a ser el trasplante de médula ósea de tipo autólogo iba a mejorar mucho más la respuesta. Todo esto con el objetivo de llegar a una curación de enfermedad. Pasado los años 2000 para adelante, desgraciadamente, pues no se vio este tipo de objetivo y por lo tanto empezaron a realizar múltiples medicamentos, fármacos, dentro de ellos inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma, anticuerpos monoclonales, que hasta el momento se están usando como terapia de primera línea, ¿no? Son medicamentos que hasta el momento, sí es cierto, mejoran bastante la sobrevida de mi paciente, pero ya estamos prácticamente 2025, 2026 y hasta el momento, pues, a pesar de todas estas terapias y hasta biespecíficas que ya hasta, por ejemplo, el teclistamat, que es un medicamento que ya se está usando básicamente en población europea y americana, está siendo de mucho, se podría decir, mejoría en lo que viene a ser respuesta en pacientes con resistencia a líneas previamente eh, establecidas, ¿no? Nos da una visión de mejoría, pero todavía, pues, al momento hay que valorar o hay que ver a largo tiempo si va a ser un medicamento que realmente puede llegar a tener a mi paciente en respuesta completa por más de 10 años, ¿no? La mayoría de terapias vemos recaída pasado los 5 años, entonces, como les explico, a pesar de los múltiples tratamientos que se están dando, todavía no tenemos algo específico. También están en boga, en realidad, los Carticel, que bueno, uno de sus compañeros ya había explicado el día de hoy, previo en la exposición, que son medicamentos que no solamente se están usando en linfoma, actualmente se están usando en leucemia, se están usando en mieloma. El mieloma ya está aceptado, ya está aceptado como terapia de tercera línea, ya, y básicamente para, como les decía, mejorar el pronóstico de estos pacientes.
El tratamiento ha variado en realidad. Hace algunos años los tratamientos de primera línea eran mediante solo 3 fármacos. Actualmente se usa ya 4 fármacos idealmente. Desgraciadamente, en nuestra realidad eso no es factible. El medicamento que se ha agregado a este esquema de 3 fármacos es el llamado daratumumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD38, que es un antígeno que expresa la célula plasmática patológica. Ese medicamento en nuestro país solamente está aceptado en pacientes con recaída post-trasplante o recaída o resistencia a un medicamento que se llama lenalidomida. Lo que usamos nosotros actualmente en nuestro hospital, pues es BTD, en realidad bortezomib, talidomida, dexametasona, es un triplete que hasta hace algunos años era tratamiento de primera línea, ahora solo es opcional, ¿ya? Pero es lo que estamos usando y es lo que prácticamente nos ha ayudado a llegar a respuesta completa a nuestros pacientes que son candidatos. El tratamiento lo dividimos en 2 grupos, pacientes candidatos y no candidatos. Eso depende de la edad de mi paciente, de la edad y también de la situación clínica de mi paciente. O sea, si mi paciente está en un estado fit, o sea, es un paciente estable, sin comorbilidades, ¿no? También estamos hablando de que es candidato al trasplante, ¿no? Entonces, podemos tener un paciente joven de 60 años, sin embargo, es un paciente unfit, o sea, cursa con diabetes, hipertensión, falla renal, o sea, son múltiples comorbilidades que obviamente ya lo catalogan como un paciente unfit, o sea, no candidato a trasplante, ¿no? Entonces, lo primero es determinar si es candidato o no y según eso, pues, dar el tratamiento. Si es candidato, obviamente vamos a dar la opción que tengamos, realmente la mejor que tengamos en nuestras instituciones, para posteriormente prepararlo para un trasplante. El trasplante es de tipo autólogo, ¿ya? Este trasplante lo que hace es que mi paciente, posterior a una inducción de estos esquemas, que primero se van a dar mínimo 4 ciclos de este tipo de esquema de quimioterapia, se realice una colecta de células progenitoras que van a ser estimuladas en el mismo paciente. Estas células progenitoras se van a guardar, se van a refrigerar, en realidad criopreservar, esa es la palabra, para que posteriormente estas células sean infundidas posterior al uso de este medicamento Melphalan. El Melphalan también se puede usar en otros esquemas, pero a una dosis más bajita, ¿no? Esta Melphalan es a 200 miligramos por superficie corporal. Posterior a este medicamento es la infusión de células progenitoras y en realidad ese es el llamado trasplante. Y la idea es que esto consolide mi inducción, ¿no? Después de eso, el tratamiento es posteriormente completar los esquemas, llevarlo a 2 ciclos más, o sea, completar 6 ciclos de mi inducción, o sea, de mi esquema de inducción previo, y pasar de ahí a mantenimiento, ¿no? Nosotros lo que actualmente estamos haciendo en algunos casos en el Hospital 2 de Mayo, que es el único ahorita a nivel MINSA que está haciendo trasplante autólogo, hay veces, en algunas oportunidades tenemos la oportunidad de usar solo 4 ciclos, pero en la mayoría, la verdad, los llevamos a 6 ciclos para empezar el trasplante. Y el mantenimiento sí lo hacemos con lenalidomida, ¿no? Ese medicamento sí lo tenemos en el hospital, ¿ya? Y en la mayoría de otros hospitales que no tienen esa posibilidad o que mi paciente no es candidato, pues usamos en nuestros casos BTD-like, que es la dosis de bortezomib semanal, no bisemanal, ¿ya? Y en algunos casos, pues, se está haciendo la pelea para la compra de daratumumab, ¿no? Esa es nuestra realidad, ¿no? Al costado están solamente los medicamentos que usamos. Los medicamentos deben ser mínimos, deben ser 3 fármacos, por si acaso, y siempre debe acompañarse un corticoide. Se han dado cuenta que todos los esquemas siempre hay un corticoide. Hasta el momento el corticoide es prácticamente piedra angular del tratamiento de mieloma. No ha habido forma de cambiarlo. Aparte que es un medicamento barato y que lo tenemos en todos los hospitales, pues tenemos una respuesta, una potenciación de la respuesta con este medicamento, ¿no? Entonces, siempre usamos un corticoide acompañado de un inhibidor de proteosoma, como es el bortezomib, un inmunomodulador, como es talidomida o lenalidomida, y en este caso, pues idealmente debería acompañarse de un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que, como les explico al momento, pues no lo tenemos, no lo usamos de primera línea.
Y lo más importante creo que para en realidad que ustedes por ahí sepan o sepan manejarlo es lo que viene a ser el manejo de soporte, ¿no? Mi paciente por el daño a órgano lo que va a hacer es que tenga anemia, ¿no? Sabemos que mi paciente puede venir a la emergencia, puede venir a una consulta por una anemia severa sintomática. ¿No? Sabemos que es una patología que no va a mejorar la hemoglobina hasta que no se inicie tratamiento, así que si mi paciente viene con hemoglobinas menos de 7, definitivamente tengo que hacer un soporte transfusional. Acá no puedo esperar, sé que mi médula está comprometida y por lo tanto no voy a tener mejoría. En caso de los pacientes tengan, ay, perdón, está mal escrito esto, eritropoyetina, no me había dado cuenta, ya. En los casos en los cuales mi paciente tenga una hemoglobina mayor de 7, no tengamos sintomatología, no haya ningún sangrado, podemos empezar eritropoyetina dosis de 2000 unidades subcutáneo 3 veces por semana para hacer que mi hemoglobina no caiga durante el tratamiento de quimioterapia. ¿Ya? Lo ideal es llevarlo hasta 10 de hemoglobina. En ese momento suspendemos el medicamento. Ese es el manejo en el caso de la anemia. Ahora, en el caso de la anemia tenga aparte alguna otra, se podría decir, asociado a algún déficit, algún déficit de tipo carencial, la suplementación se da a la par, ¿no? Si tiene deficiencia de B12, que es lo que vemos mayormente en las mielomas, por ahí si hay una ferropenia o hay una deficiencia de folato, también se debe suplementar a estos pacientes, ¿ya? La hipercalcemia, acuérdense que estos pacientes hacen remodelación ósea de forma constante, hay activación de mi actividad osteoclástica e inhibición de mi actividad osteoblástica, o sea, todo lo contrario a lo que debe haber. Por lo tanto, se libera calcio, ¿no? Del hueso, este calcio va a estar incrementado a nivel sérico y mis pacientes van a venir con clínica hipercalcemia, ¿no? Pueden venir con mucho trastorno del sensorio, pueden venir hasta con convulsiones, con trastornos electrolíticos, alteraciones a nivel de electrocardiograma, por si acaso, todo por la hipercalcemia, ¿no? Estreñimiento severo. Entonces, hay que saber qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Lo que te dice la literatura es que mi paciente bien llegue con un grado de hipercalcemia, lo ideal es la hidratación intensiva, o sea, mi paciente debe ser una hidratación enérgica, ¿no? Con suero fisiológico y hacer que mi paciente tenga por lo menos una diuresis de más de 100 cc por hora, ¿no? Eso lo puedo usar, lo puedo obtener también con el uso de diuréticos, idealmente de tipo ASA, ¿ya? La corticoterapia es esencial. Lo ideal es iniciar corticoterapia lo más pronto posible. En bien nos demos cuenta que estamos frente a un paciente con criterios para mieloma múltiple. Mientras más rápido usemos la corticoterapia, vamos a tener mejor el manejo, no solo de hipercalcemia, sino también otros daños a órganos. En el caso, pues, no tengamos mejoría al uso de hidratación, diuréticos y corticoides, está indicado el uso de bifosfonatos como ácido solendrónico idealmente. ¿Cuál es el problema? Que este medicamento debe reservarse solamente para pacientes con función renal adecuada, ¿no? Si mi paciente tiene una función, ay, no me he dado cuenta todo lo escrito. Si mi paciente tiene una función renal alterada, pues este medicamento puede empeorar mi falla renal. Así que tener mucho cuidado. En el caso tengamos falla renal, se podría usar dosis bajas de pamidronato, eso es otro tipo de bifosfonato, pero máximo hasta más o menos una depuración de 30 mililitros por minuto, ¿no? Menos de eso tampoco es ideal usar este tipo de bifosfonato. Hay otro bifosfonato que sí se podría usar, que es el de Denosumab, pero no lo tenemos en nuestro país, por si acaso. La falla renal, bueno, en realidad sabemos que esto es por depósito prácticamente de lo que viene a ser estas inmunoglobulinas en los túbulos renales. La nefropatía por cilindros o también llamado el riñón del mieloma es la que prácticamente va a estar presente en casi el 50% de estos pacientes, ¿ya? Aparte que desgraciadamente hay manejos inadecuados, se usan muchos medicamentos nefrotóxicos, la misma hipercalcemia o los cuadros infecciosos a los cuales puede estar sometido mi paciente empeora este cuadro.
para tratar de evitar o por lo menos mejorar el cuadro renal que es agudo, esta falla renal, acuérdense que el mieloma es aguda. Lo que se debe hacer es iniciar hidratación enérgica, ¿no? Evitar los fármacos o por ahí contrastes. Por ejemplo, a veces te piden tomografía, lo ideal es hacerlo sin contraste porque podemos empeorar la falla renal, ¿ya? Y obviamente el uso de perdón, el uso de corticoterapia también me va a ayudar en este paciente, ¿no? Por último, si mi paciente pues no mejora con todas las medidas generales, lo que sí puede ayudar a evitar una falla renal ya crónica a estadios mucho más avanzados es la hemodiálisis precoz, ¿ya? Tener en cuenta que todo este manejo debe hacerse en una unidad de emergencia idealmente o una unidad de cuidados intensivos. El dolor óseo, que es una de las manifestaciones más frecuentes de mi paciente, acompañado o dado básicamente por las lesiones líticas y las fracturas patológicas por las cuales mi paciente también puede venir a emergencia de forma muy frecuente. Como les decía, es todo mediado por toda la alteración que causa estas células plasmáticas, ¿no? Por básicamente, como les decía, activar bastante lo que viene a ser la función osteoclástica y bloquear mi función osteoblástica, o sea, mi regeneración. Por lo tanto, hay una alta remodelación ósea y esta acción osteoclástica lo que va a hacer es producir mucho daño, mucho deterioro, ¿no? Consumo, apoptosis celular, apoptosis de osteocitos, de células propias de mi hueso y producir las llamadas lesiones osteolíticas, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser el manejo, básicamente el manejo del dolor, porque es lo que más, en realidad, el 98% de pacientes, por no decir el 100%, ese es el síntoma más frecuente y más desgastante en realidad, ¿no? Estos pacientes pueden llegar a usar medicamentos o analgésicos muy fuertes como los opiáceos. No usamos morfina en infusión, no derivados de morfina en parches, oxicodona para tratar de mejorar el tema del dolor. Esto, a su vez, puede mejorar también el uso de radioterapia. Hay pacientes que llegamos a tener que enviar a radioterapia porque las lesiones líticas son muy persistentes, muy múltiples y en mayor cantidad, se puede decir a nivel generalizado. El inicio temprano de corticoterapia mejora bastante el manejo del dolor, bastante el manejo del dolor, a más del 50% en algunas oportunidades. Y las fracturas patológicas es muy difícil manejar el tema de fracturas patológicas. En realidad, un hueso en esas condiciones no se debe tocar, ya es un hueso muy frágil para que pueda ser sometido a un tratamiento quirúrgico. No se sugiere las cirugías, en algunos casos por ahí ayuda el uso de cementos óseos, pero la verdad no hay un nivel de evidencia adecuado que te pueda decir que hay mayor beneficio a riesgo en el paciente. No son pacientes que el hueso es como una galleta prácticamente, ¿no? O sea, tú lo tocas y se fractura, es muy complicado el tema del manejo en el caso de fracturas patológicas. Los que está indicado es la inmovilización, igual el tratamiento temprano para el mieloma, ya, para tratar de disminuir esta actividad osteoclástica. En el caso de otra manifestación que tienen estos pacientes, como les decía, hay una producción inadecuada, hay una inmunoglobulina patológica en nuestro cuerpo que no funciona, que no nos cuida. Por lo tanto, las inmunoglobulinas que deben cuidarnos están totalmente disminuidas, muchas veces hasta ausentes. Eso hace que mi paciente sea un paciente altamente suprimido. Por lo tanto, a veces mi paciente o la mayoría de veces también viene infectado. El uso temprano de antibióticos según criterio médico, empírico, en realidad, no. Y la toma de cultivos tempranamente es lo que a veces mejora el cuadro infeccioso. En otros lugares, en otros países, se usa un protocolo de inmunoglobulinas, o sea, inmunoglobulina humana, ¿no? Que va a mejorar bastante lo que viene a ser la respuesta a infecciones, ¿no? Desgraciadamente, nosotros no lo hacemos, ¿no? La inmunoglobulina humana en Penumen solamente está, ¿cómo se llama?
Se puede usar en Guillain-Barré, desgraciadamente, no en otras patologías. Espero eso mejore también, porque esto también ayuda bastante el pronóstico al inicio de mi paciente, ¿no? Porque hay un gran porcentaje que no llega a fallecer por el mismo mieloma, sino por un cuadro infeccioso generalizado. Ah, ya. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Les voy a describir un caso clínico que hace poquito hemos visto, con algunos de sus compañeros lo hemos visto a la paciente hospitalizada, pero no sé si tengan alguna duda hasta acá. Todo claro, doctora. Todo ok, ya vamos a preguntar entonces. No sé por qué esto de aquí. Mm, Bueno, ya, no sé por qué no puedo. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién quiere leer el caso clínico? Si nadie, normal, llamo a alguien, pero no, a ver, vamos a llamar a alguien entonces. No tienen dudas, me imagino responderán. A ver. Anet Chumbe está. Anet Chumbes, taco. Sí, doctora. A ver, Anet, lee el caso clínico. Paciente mujer de 52 años es traída por familiares de emergencia por desorientación, mal estado general, en ampliación de anamnesis con familiares, refiere presencia de dolor óseo intenso desde hace 3 meses que mejoran parcialmente con analgesia automedicada. Al Ya. examen físico, presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 24 y saturación 89%. Eh, Paciente No lúcido. no obedece orden. Ujú. Ajá. Mal estado general, mal estado de hidratación, regular estado de nutrición. Ya, sigue. Piel, palidez, dos cruces, algunas equimosis en extremidades inferiores. Eh, de tórax y pulmones. Se auscultan múltiples estertores en ambos hemitórax, tejido celular subcutáneo, edema, dos cruces hasta pantorrillas y el resto no contributorio. Ya, a ver, Anet, ¿qué me puedes decir de esta pacientita? O sea, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo ha llegado esa paciente? ¿Qué es lo que ha tenido? Hasta aquí, ¿qué alteraciones, qué problemas me puedes describir? Bueno, que una paciente que viene desorientada, Ya, con un mal estado, en realidad muy mal. eh, ujú. Y bueno, con ayuda de los familiares, ya tiene un dolor óseo ya intenso desde hace 3 meses Los 3 meses, y ¿a que qué se refiere? ¿Qué viene a ser 3 meses? ¿cómo? No entendí. No, ¿qué viene a ser los 3 meses en una historia clínica? El tiempo de enfermedad. Así es, tiene un tiempo de enfermedad de 3 meses. Ya, muy bien. Ujú. Ya, hasta ahí. A ver, vamos a preguntar a María Fe Horna. Sí, doctora. Dime, ¿qué encuentras al examen físico? ¿Qué alteraciones encuentras? Con términos médicos, por favor. Sí, es una paciente que está hipotensa, Ajá, taquicárdica, ajá.
Mm, tiene también taquimia y problemas de saturación. Su ¿Cómo? saturación de oxígeno está disminuida. Ya, la saturación disminuida me lo dice cualquier persona. ¿Cómo se llama el término? Tienen que hablar como médicos, chicos. A ver, que nos ayude. Valerie Pianto. ¿Valerie está o no está? Ya, Valerie no está. Adrián Quispe. Tampoco está Adrián. Grupo de la doctora Guillén, ¿no? Ya. Alison Ríos. No hay ni uno. Carlos Piscoche. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saca cara por tu grupo. Dígame, doctora, esto no lo puedo escuchar bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, ¿cómo se llama la alteración que tiene a nivel de la saturación la paciente? ¿Cuál es el término? Doctora, disculpe, no la escuché bien. Creo que es mi internet. ¿Me podría repetir otra vez? ¿Y cómo se llama la alteración que tiene a nivel de la saturación la paciente, el caso clínico? Está Una hablando hipoxemia, doctora. de una hipoxemia, perfecto. ¿Qué otras cosas del examen físico te llaman la atención? El cuadro de hipotensión que presenta la paciente, doctora, con 80/50 milímetros de mercurio. Ya, aparte de todo eso, Ah, ya. Bueno, el estado neurológico con el que llega, el estado neurológico. que mencionan que está no localizada en tiempo, espacio y persona, el mal estado general o el estado de hemodinamia también. Y Ya, que no obedece órdenes, entonces ya hay un compromiso neurológico grave. muy bien, Carlos. ¿Otra cosita por ahí que te llame la atención? Bueno, en el caso de los estertores bilaterales, que puede sugerir un edema de pulmón o bueno, un proceso infeccioso por, no sé, quizás alguna infección oportunista o en el caso de lo que sería la equimosis en extremidades inferiores. Ya. La Aparte de equimosis, eso, ¿qué podrías pensar? ¿Qué quisieras descartar? doctora, disculpe. Por las equimosis, ¿qué quisieras descartar? Mm, eh, en este caso podría ser quizás una TPI, no sé, me gustaría ver quizás recuento de plaquetas o algún No, un una trastorno de la trombocitopenia, coagulación. no es TPI, es PTI. Ah, PTI, disculpe. Una trombocitopenia o una coagulopatía. Ya, muy bien, Sí, muy bien. Ya, muy bien, Carlos. gracias, Vamos, doctora. por lo menos sacaste cara por tu grupo. Ya, María Sotomayor. Es grupo de la doctora González, ya. Steve Torres. Sí, doctora. Steve, después de todo lo que estamos diciendo, ¿qué pedirías? ¿Qué exámenes pedirías a esta paciente? Llega la emergencia, tú estás de guardia, lo ves que está así todo mal estado general. ¿Qué le pedirías? ¿Qué exámenes le pedirías? Todo lo que tú quieras, ¿ah? Pero que sea justificado, por favor. Claro, primero un hemograma Ya, completo, perfecto. Un hemograma completo. ¿Qué más? también un examen de coagulación, Ya, un perfil de coagulación. Muy bien. también
deshidrogenasa láctica. ¿Ya? ¿Nada más? A un AGA también, por los estertores. Sí, un AGA. Deberíamos tener un AGA al paciente, muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Mm, A ver. Deri. Deri. Deri Avellaneda. Deri Estefanía. A ver, ¿dónde está Deri? Josué Asto. Sí, doctora. Hola, Josué. A ver, por ahí, ¿qué más pedirías aparte de lo que nos ha comentado Steve? Electrolitos, doctora. Muy bien, electrolitos. Ya, perfecto. ¿Qué más? Un examen de orina. Un examen de orina. ¿Qué más? ¿Por qué el examen de orina? Por la presencia de edemas que presenta. Muy bien, José. Muy bien. Te falta algo más, por lo menos, ¿no? Que deba tener este paciente. Perfil de coagulación ya mencionaron, creo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perfil de coagulación. Ya lo dijeron. Planaron. Una biopsia. De frente me voy a la biopsia. Yo quise. Te falta algo más, ¿no? A ver, Pedro, ayúdalo. Pedro, ¿estás? Un aspirado malular, doctora. De frente al aspirado, sí. Antes del aspirado. Frotis de sangre periférica. Mm, No, me va a ayudar, pero hay algo más que falta. Un PCR, doctor. ¿Cómo? ¿Quién? PCR. Ya me PCR está bien, voy a ver un cuadro infeccioso, pero hay algo más que tengo ahí, ¿Una necesito. radio? ¿Una radiografía? Ya radiografía está bien, pero no, ¿Un hay cultivo, doctora? ya cultivo, todavía aún no le dan al clavo. Doctora, la creatinina. Perfecto, la creatinina, no tengo edema. Tengo un edema marcado. El examen de orina no va a ser suficiente, por si acaso. No va a ser suficiente. Una urea de creatinina tiene que ir de cabeza. ¿Ya? Muy bien, no se le hizo, desgraciadamente, a esta paciente todo lo que han pedido. Idealmente, ¿no? Debería haberse hecho, ¿ya? Pero presenta un hemograma con una hemoglobina de 6 gramos por decilitro, leucocitos 9.500, plaquetas 85.000. El perfil de coagulación no se le hizo, imagínense. Ya, un DHL bien incrementado en 650, una velocidad de sedimentación globular le salió en 150, urea en 132, creatinina en 6.5, un calcio sérico en 12, ¿ya? Una albúmina en 3.5 y una globulina en 7. Alessandra, ¿qué me dices ahí? Bueno, lo primero que se ve es que sí tiene una anemia severa. Anemia severa. Muy bien. Los leucocitos aún están dentro del rango normal, pero casi en el límite superior. ¿Qué más? Hay una trombocitopenia moderada. Perdón, el calcio era 16, me pasó. El calcio es 16, ni siquiera es 12, es 16. Ya, perdón, ya. Una trombocitopenia moderada, muy bien. ¿Qué más?
La DHL también está elevada. Ya. La BCG también está La elevada. BCG está, pero en el cielo está, por si acaso. La BCG debería ser hasta 10, 15. Está en 150. Bueno, la urea y la creatinina también ambos han elevado, lo que sí podría dar la sospecha de esta lesión renal. Hay falla renal, ¿qué más? Términos médicos, por favor. Insuficiencia renal. Hay una insuficiencia, una falla renal, ¿qué más? Hay una hipercalcemia. Hipercalcemia, que llama mucho la atención. Y por si acaso las globulinas es hasta 3.5, lo normal, ¿ya? Pero acá está en 7, o sea, es una, quizás el término sí no lo conocen, es una hiperglobulinemia, ¿ya? Perfecto, les voy a decir ya la evolución. Querían aspirado, perfecto, se le aspiró a la paciente, ¿por qué? Porque se le encontró lesiones líticas, ¿ya? Se le encontró lesiones, como hizo un cuadro de saturación, hipoxemia, estuvo con soporte oxigenatorio, se le hizo una tomografía que desgraciadamente que como por la evolución posterior de la enfermedad no les he podido mostrar la tomografía, pero sí tenía un infiltrado, algunas consolidaciones. Pero bueno, ahí Noemi nos va a ayudar con unos videos que me pasaron mis residentes para que vean el compromiso óseo de la paciente, ¿ya? Se le hizo un aspirado de médula ósea, esta no es la foto por si acaso. Fue un aspirado seco, pero dentro de las pocas células se encontró 70% de células plasmáticas de morfología patológica, la mayoría binucleadas, ¿ya? Esta sí pudimos sacar su imagen es muy parecido al puesto en realidad, no teníamos acceso porque la evolución fue desfavorable de la paciente y se cerró su cuenta. Entonces, pero le llegaron a hacer radiografía de cráneo y olvídese, tenía demasiadas lesiones, tanto en todos los huesos, así como acá estamos viendo una cantidad múltiple de lesiones, ¿ya? La evolución fue muy desfavorable, desgraciadamente, no se manejó adecuadamente esta paciente. Ingresó a la emergencia, se demoró mucho en hidratación. Como estaba con el edema, no quisieron hidratarla de forma intensa, desgraciadamente, no se usó diuréticos. Por la hipercalcemia, se empezó a usar bifosfonatos en lugar de la hidratación o la corticoterapia. Eso empeoró la falla renal. Ya se usó ácido salendrónico. Eso hizo que el paciente persista la falla renal. El corticoide se inició a los 5 días después que ingresó la paciente, imagínense. Pasó a piso con muy mal estado general, la verdad totalmente descompensada, con el trastorno del sensorio que en ningún momento se pudo recuperar. Y la paciente falleció a las 48 horas nada más que ingresó a piso. Noemí, no sé si puedas, te voy a poner para que puedas colocar. ¿Pudiste ver lo de los videos? Sí, doctora, sí, aquí lo tengo. A ver, lo voy a dejar de compartir para que puedas tú, por favor. Quiero que vean estos videitos del compromiso óseo de la paciente, es la verdad, y es muy, muy llamativo, ¿no? Ahí Miren, se pueden ver. esto es una, ajá, gracias. Esto es una, no, ya. Esto es el video que pude recuperar, porque como la paciente falleció, no pude bajar las imágenes que quería vertebrales, pero miren cómo están las costillas, miren el grado de compromiso óseo que tiene la paciente. Así eran todos los huesitos, todos. No sé si puedes ver, ya, miren cómo está el omóplato totalmente agujereado, ¿no? Esta paciente desgraciadamente esperó mucho tiempo, tenía 3 meses de dolor óseo bien intenso, pero no era de las pacientes que acudían a un hospital, entonces desgraciadamente pues vino ya traída por familiares porque ya ella estaba en trastorno del sensorio, porque si no, creo que nunca llegaba al hospital, podía hasta fallecer en su casa. Miren cómo está, es horrible, totalmente. Parece sacada del cementerio. Ya, gracias. Bueno,
ese era básicamente el casito. Algunos de sus compañeros la conocen, los chicos del grupo 1 la vieron a la pacientita. Ya, y ellos les puede comentar. Dime, Jade. Doctora, ¿es la paciente de Santo Toribio? ¿O es No, otra? es otra. Ah, La paciente de Santo Toribio es una paciente estable. ya. No, esta Sí, paciente la llegó a ver Josué, Pedro y Linda. No estoy segura si Deri la llegó a ver. Ya, llegamos a ver, ellos sí llegaron a ver las tomografías, ya, y bueno, algunos otros exámenes que no pude recopilar, ¿no? Pero no, la otra paciente que vimos en Santo Toribio con sus compañeros es una mieloma múltiple que no ha llegado en esas condiciones. Tiene lesiones óseas, pero no en ese grado, ¿no? Y su nivel de calcio de la paciente, por ejemplo, mejoró totalmente, de la otra paciente que estoy hablando, mejoró totalmente con hidratación. Llegó con 12, mejoró a 9. En cambio, en esta, desgraciadamente, no se hizo el manejo adecuado. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí?